Bueno, bienvenidos a un nuevo programa Claro y Raspado por Ver TV. ¿Cómo están las cosas, David? Bien chévere, con mucha salud, gracias a Dios. Bueno, mira, hay bastante tela que cortar para hoy. Tenemos unos cuantos escándalos que no, en algunos se ha hecho mutis por parte, por ejemplo, por parte del gobierno. Una ex magistrada en estos momentos del TCJ fue encontrada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en lo que es la zona VIP, el Salón VIP, saliendo con su asistente y un narcotraficante solicitado por los tribunales de la República y también con alertas internacionales. A esto, pues, además, coincidencialmente, esta magistrada fue su candidatura postulada para la renovación del poder ciudadano, el poder moral en diciembre. Y además se le vincula directamente con la primera combatiente. ¿Qué te parece esa pequeña perla de la cual el gobierno no ha dicho nada en absoluto? Bueno, tendremos que decirlo nosotros, porque si el gobierno se queda callado, este programa se presta pues, para nosotros divulgar las cosas, sean buenas o sean malas, hay que decirlas, objetivamente. Pero es que, o sea, ¿en qué país, o sea, cualquier país del mundo, se puede determinar que una magistrada del TCJ esté acompañada de un narcotraficante? Además, pretendían salir del país vía Portugal y no pase nada, chicos, o sea, no se diga La nada. fiscal no se ha pronunciado. Bueno, la fiscal que dice ser tan comunicación. diligente, porque además ella era esa magistrada, de apellido Morandi, estaba compitiendo exactamente con la fiscal, están entre los dos cargos, las dos personas que tenían supuestamente mayor calificación para ejercer la fiscalía pública. Bueno, por supuesto, por las razones internas del partido de gobierno, pues entonces no sacaron a la fiscal anterior, pero esta a lo mejor hubiese sido la nueva fiscal, pero es una magistrada del TCJ, o sea, de esa magnitud, de ese calibre, un escándalo y además las connotaciones que eso trae, y nadie dice nada. Nadie a esta hora dice dónde está la magistrada, si está detenida, si no está, si se presentó. Un secreto bien guardado. Ciudadano. Bueno, pero además un secreto bien guardado, pero también no es coincidencia de que haya sido aprendida en el aeropuerto internacional. Y acompañada. Pues, acompañada de un narcotraficante, pero además no podemos pecar de ingenuos. Alguien la mandó a detener. Y supuesto. Esto obedece a las pugnas internas dentro del PSUV. Bueno, si esas pugnas internas ayudan a la depuración del Poder Judicial, bienvenidos sean, pues. Que no es el camino. El camino sería una investigación seria y responsable, como lo establecen las leyes de la República. Pero no solamente ese, nada más, María. ¿Qué te parece lo de la Federación de Fútbol, Esquivel? Bueno, imagínate tú, que parece que el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Aquí, en cualquier institución, bien lamentable. Por eso, además, no podemos juzgar tampoco a todo lo que es ni la FIFA, ni tampoco la Federación de Fútbol. No, por supuesto. Por supuesto, son individualidades, pero además es bien lamentable que también a este nivel, en el deporte y todo, se preste para este tipo de actos de corrupción. De la Copa Suramericana, Panamericana, para las asignaciones Casi de la todos son propaganda. latinos, por cierto. No, también hay brasileños, bueno, y también hay del Reino Unido también. Sí, por supuesto, el Reino Unido, pero en su mayoría completo sí, que cayeron ahí, ¿no? Así es, parece en plena reunión. Un cartel de la FIFA, pudiéramos decir. El deporte que siempre ha estado exento de estos escándalos, fíjense, como hasta donde llegan las mafias de la corrupción, pues. Estaban hablando de 150 millones de dólares que más o menos implica la repartición del lavado de dinero. Y la solicitud de 20 años de prisión. Bueno, allá está. Y siguen los problemas, y siguen las protestas, y siguen las cosas, como es el caso de los cupos asignados en forma directa, sin llenar los requisitos de la prueba académica que hace el CNU. Y hoy la rectora, y ayer, dice que va a ir a los tribunales competentes por esos cantidad de cupos que se le asignaron a la Universidad Central. Pero es que además es un abuso un abuso de poder por parte del Ejecutivo Nacional, bueno, de lo que tiene que ver con la OCSU, que es la asignación de cupos, se debe respetar, porque si bien es cierto, hay una adjudicación directa por ellos, hay una parte que ingresan a través de las pruebas internas que se hacen en las universidades autónomas, en cada facultad. Entonces, no puedes limitar, porque además sabemos cómo está de golpeados los presupuestos universitarios, donde no hay capacidad para... ¿Será eso político? Ojalá por que no supuesto, sea, pero es que además la guerra es contra las universidades autónomas.
autónomas. Tú ves que las universidades, porque si algo dice este gobierno es que masificó la educación, pero no la calidad educativa. La calidad educativa cada vez es peor. Yo te digo Y no podemos desesperanzar a los estudiantes que están en esas universidades que tú dices que tienen poca calidad, porque si bien es cierto, esos jóvenes estudiantes que se gradúan con una esperanza. Y sí, pensando, tú no puedes bajar la calidad educativa masificándola con las universidades. La Universidad Bolivariana da derecho, yo soy profesora en la Universidad Central, ni siquiera tienen materias básicas de la carrera en la Universidad pero que el gobierno Bolivariana. no sabe lo que pudo haber hecho. Son las carreras técnicas. Bueno, pero es que lo que pasa es que el tema ideológico supera al tema académico y eso es muy grave. El problema es el país. Tú necesitas técnicos en el país, técnicos agropecuarios, que se han abandonado, técnicos en refrigeración, técnicos mecánicos, técnicos en carpintería. Y no solamente hacerlo a nivel de universidades, sino yo crearía esos centros pilotos en los sectores agrarios y los sectores populares, de manera de que tampoco el estudiante se le sea difícil con el pasaje y con la comida. Eso es pensar en el país, pues, realmente. No, por supuesto, pero si te repito, si el tema es ideologizar, porque tenemos que tener claro, los jóvenes que están hoy ingresando a las universidades y los alumnos, yo tengo alumnos que no superan los 18 años, no conocen algo más sino estos 16 años de desgobierno que tenemos. Entonces, imagínate, es lamentable que de paso tengan que ingresar a una universidad donde lo que prive es lo ideológico y además son directamente asignados a cargos dentro de la administración pública. Estoy pensando en las elecciones rectorales y de la FCU. Le hace un mal muy grande a la Universidad Central de Venezuela y a las diferentes universidades. A todas las universidades autónomas del país. Y engañan al muchacho estudiante. Ojalá, yo no creo que esto se vaya a revertir mucho menos en los tribunales. Sin embargo, la pelea hay que darla como lo está dando la rectora. Pero ojalá que de esos 500, de esos tantos muchachos que fueron asignados a dedo, ojalá que la historia sea distinta y logren culminar sus estudios esos muchachos en la universidad. Pero fíjate que la universidad, sobre todo las universidades autónomas, la Universidad Central está ahorita en un dilema con terminar el año. Las carreras por año están terminando en este momento y los semestres también, porque sabes que los periodos de julio, agosto, septiembre son de vacaciones. Bueno, y hoy ocurrió que por las reivindicaciones tanto salariales como de obreros, los estudiantes, todos iban a acompañar una marcha universitaria, pues entonces había un contingente inmenso de guardias nacionales que deberían estar, como los tiene el Ministerio de Interior y Justicia, los debería tener atacando el AMPA y no privando el derecho a la protesta pacífica. Que está contemplada en la Constitución. Por supuesto, pero aquí en este país está contemplado para unos sí, para otros no. Unos pueden marchar por una calle, otros no. O sea, ese dilema está de quién tiene el derecho de protestar o de ejercer sus derechos y quién no. Bueno, cada día quieren apretar más, pero tú sabes que he puesto una olla de presión. Por supuesto. Por cierto, antes que se me olvide, yo tengo esta prensa hoy aquí, Las Verdades de Miguel, que me llamó mucho la atención. Hablando de escándalos. Habla de escándalos, porque dice, caballo de Troya, Ramos Ayud, en la MUD. Aquí lo dice en su titular del viernes pasado, este es un periódico que sale semanal y que nos llama mucho la atención. Y esto es lo que hemos quizás conversado muchas veces de por qué no hay primarias en todo el país, por qué no hay liderazgos auténticos, por qué no se da la oportunidad a los estudiantes, a los educadores, a los gremialistas, a pesar de que ya hacen días que pasaron estas elecciones primarias, pero esto llama a la reflexión. Y aquí dice inclusive cosas muy feas que no me gustaría leerlas, porque hablan de familiares que son brokers en PDVSA con cupos de petroleros y de familiares cercanos, suegros, que tienen grandes contratos de asfalto con este gobierno. Es para que ustedes vean que son de lado y lado. Tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en Venezuela. Y hoy viene fortalecido, tuvimos esta mañana en el seminario electoral, integración electoral, ¿qué llaman? Sí, por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica, de verdad que bien esperanzados con los resultados de las últimas encuestas realizadas, por cierto, por Seija Junior, Sí. Pero que se profundiza con todo este estudio y todo lo que fue toda la mañana de hoy, de ponencias extraordinarias. No, estuvo el Centro Carter, fundaciones, Ojo Electoral, Integridad Una Electoral. asistencia masiva, por suerte. No, sí, se desbordó el local. Calificada y masiva, con excelentes ponentes. También tuvo el rector Luis Emilio Rondón. La posición del rector Luis Emilio Rondón, pero además lo que me llamó la atención es que a pesar de cómo ha crecido la desconfianza
en el ente En el ente electoral. electoral. Sin embargo, más del 87% de los ciudadanos dice que va a participar en las elecciones parlamentarias. Por cierto, que ahí sale muy evidente en esas encuestas la despolarización que hay. Ya hay un porcentaje importante Lo que es mayoría, David. que se manifiesta que ni está con el gobierno ni está con la MU, pero sin embargo sí van a votar. Sí van a Y es por participar. eso que hay que buscar candidatos idóneos, auténticos, que vivan en los circuitos, no paracaidistas, no foráneos, para que esa gente que son mayoría, en donde me incluyo yo también, que somos mayoría, que no nos hemos definido todavía, busquemos esa ventana de esos nuevos candidatos que sin embargo van a ser propuestos por algunos partidos y por algunas asociaciones civiles de manera inmediata para las elecciones de diciembre, que deben ser en diciembre, de manera que nosotros tengamos oportunidad de escoger no del cogollo de la MU, sino de una participación masiva de todos los gremios y los que hacen vida social y política en el país. Pero fíjate que una de las ponencias me llamó la atención y así debe ser visto el país en Venezuela, de esa manera plural, donde uno de los ponentes hablaba de el oficialismo, o sea, o del que está en el poder, y de las oposiciones. Sí, es correcto. O así- sea, así hablaba fue. de las Es así, oposiciones, así fue. significa que, porque el hecho de no estar estructurado, organizado, en este caso ahorita en la MUC, no significa que no haya opciones que sean opositoras, en el caso de Venezuela concretamente, que bien no estén afiliadas, porque además por todo lo que se ha planteado, pues por el hecho de la polarización, por el hecho de confrontar directamente y además de eso de que el ciudadano está agotado de la confrontación. La gente quiere votar y quiere salir en paz. Fíjate que la mayoría, el 89% se establece en esa encuesta de hoy de que quiere salir de este gobierno Salidas por la en vía paz, del de voto, de la así es. vía electoral. Y yo me anoto también en esa. Así es que yo no estoy de acuerdo con atajos ni con salidas sacadas debajo de la manga. Yo creo que el camino es electoral y además con todo el ventajismo y todo, porque ahí también tuvimos en la exposición una parte de la experiencia mexicana Y colombiana y también. la colombiana y cómo se ha ido superando además por la participación de los ciudadanos. Porque la mayoría, lo que se ha logrado en los avances de las reformas legislativas y todo lo que tiene que ver, es por el impulso de los ciudadanos. Por cierto que yo pregunté al panel hoy sobre los cuadernos electrónicos que tanto cacarea Jorge Rodríguez y que las mini primarias de la MU lo hicieron ya como un precedente. No, y lo va a hacer PSUV en y su lo va a hacer primaria. PSUV. Por supuesto que esas cosas se pueden hacer, esos cambios para mejora, pero no a unos meses o en un año electoral. Eso tendría que ser después de diciembre, que la legislación estableciera que no van a haber cuadernos en físico, sino cuadernos electrónicos, pero hacerlo en un año electoral crea mucha suspicacia. Sin embargo, que esto no nos desanime para ir a votar. Yo creo que si la votación es masiva, como yo pienso, yo estoy casi seguro, estoy muy No, que optimista está convencido de que va a ser así. de que estas nuevas opciones distintas a la MUD de oposición, ahora puede el elector buscar el voto cruzado, si le gusta a alguien que es auténtico de su circuito y que vive ahí, que vota ahí, vote por eso, pero no deje de mirar la ventana de las nuevas candidaturas que van a salir de distintas partes del país, pero que viven ahí, votan ahí y hacen vida política, social y familiar en ese circuito. También es importante señalar parte de lo que decía el rector Rondón en relación a las inscripciones. Los centros, tantos centros de inscripción que a través de la página web, y aprovechamos el programa para hacer el llamado, no solamente a los nuevos electores, a los jóvenes, sino Importantísimo. a los cambios de residencia también. Es importante que ahorita, en este momento, se pueden meter en la página web del CNE y averiguar cerca de su localidad dónde está ese centro de inscripción y de cambio de residencia en caso de que tengan que hacerlo así, para que el día de las elecciones salgamos a votar. Yo digo que hay que salir a votar, salga a votar por lo que usted quiera votar, por lo que usted desee participar, pero hay que participar. Creo que la tendencia, por supuesto, la tendencia es a estar en contra de la polarización, a ese agotamiento de la confrontación, pero hay que participar. Y eso es lo que reflejan las encuestas y de verdad que es bien alentador que a pesar del descontento, la gente quiera participar. En esta oportunidad no quede ninguna mesa sin un testigo de mesa de la oposición y de la nueva oposición. Así. Ojalá que de las oposiciones. todas David. de las oposiciones, ese Sí. es el término correcto, que todas las oposiciones tengan su testigo de mesa para evitar cualquier irregularidad. Porque yo no creo en el fraude electrónico, yo lo que creo es que el descuido que hemos tenido la oposición en algunos centros de votación rurales,
y en los sectores populares de no tener nuestro testigo ahí, porque esa es la verdad. Donde no se cubre las mesas. No se Y cubre se las ha mesas engañado al electorado diciéndole que sí tienen se el cubre las 100%. mesas. Hay que hablarle claro a la gente, hay que hablarle claro y raspado, como se llama este programa. Y nosotros tenemos que prepararnos con tiempo ya, María, para que tengamos todos nuestros testigos en todos los rincones del país, en todos los centros de votación y en todas las mesas. Y testigos plurales, no importa el color, no importa si sean estudiantes, sindicalistas, gremialistas, amas de casa, todos tenemos que estar ahí para defender el voto, porque creo que va a haber muchas sorpresas en estas elecciones de este mes de diciembre. Sí, nosotros no podemos Sorpresa caer, agradable. por supuesto, pero el llamado a la ciudadanía también es a participar. Esto es un proceso ciudadano. No poderse amedrentar ni por el Plan República, ni por los militares, ni por los puntos que ponga el PSUV, porque yo me imagino que a medida que pase el tiempo, podemos estar seguros que va a haber un proceso de elecciones. No, yo no Va a tengo haber un duda de eso. proceso electoral que debe ser la última semana de noviembre, la primera semana de diciembre. Más allá de todo lo que va a hacer el gobierno para desmoralizar, para desmontar a los ciudadanos y además para utilizar todo el poder del Estado y los recursos del Estado, porque también hoy se habló de eso, de lo que cómo el hecho de que el gobierno ya desde el cambio de la Constitución desde el 98 se hace que le quiten el financiamiento público a los partidos políticos, pero los que están en el poder, porque llámese gobernadores, llámese poder Alcalde. central, llámese, utilizan los recursos del Estado para sus partidos políticos, dejando en desventaja Gran aquellos, ventajismo. y por supuesto, y dejando en Eso. desventaja a los partidos y a todo lo que tiene que ver con las individualidades también políticas, sin poder obtener recursos, porque entonces, bueno, los recursos privados, las donaciones y todo eso, pues es también sometido a una especie de rigurosa de control, lo que no es con los recursos públicos. También se habló hoy de la renovación de los partidos políticos, pero que no hay, el CNE no tiene un control sobre eso, ni les exige tampoco eso. Y entonces eso forma parte de la falla que hablaba hoy alguien de apellido Lander, creo, uno de los panelistas, donde decía que los partidos políticos son fundamentales para esto, pero en vista de que los partidos políticos quizás no han hecho el papel importante que debe haber, no todos los partidos políticos. No, pero se ha no perdido todos. la conexión con Sí. el ciudadano. Entonces yo pienso que, bueno, están las asociaciones de vecinos, están los consejos comunales, están los gremios, están los estudiantes, y hay una gran credibilidad sobre los estudiantes, sobre las universidades y sobre la iglesia cristiana, también sobre donde hay el mayor porcentaje de credibilidad de la ciudadanía venezolana. No, están primero, ¿sabes que está también la empresa privada? Sí, en también el es ámbito verdad. en el ámbito de credibilidad pero lo que se hace pues en las encuestas, de acuerdo a cuáles son, están los estudiantes, está la empresa privada, están las iglesias, tanto la católica como la evangélica, aparecen en un alto índice de credibilidad. Pero todo esto, de verdad que fue unas ponencias muy brillantes, pero que dejan muy clara cuál es la situación actual del país. Y lo que decía David en su intervención, que por primera vez, se reconoce que se está rompiendo que aparece como un factor común la despolarización del país Muy que tanto importante. daño le Por hizo. cierto, hubo una toma de la gobernación de Miranda por parte de los educadores, una protesta por el contrato colectivo y metieron el pliego conflictivo ante el Ministerio del Trabajo. Parece que también hay que ver cómo va a afectar que los gobernantes de la oposición que lo hagan muy bien, que cumplan los compromisos con los educadores, así no sea el año electoral de ellos. No solamente se buscan a los educadores, ni tampoco como ha hecho el gobierno nacional con el gremio médico, que tampoco ha habido una discusión del contrato colectivo. Ojo con eso de lado y lado, y que se respeten a esos trabajadores tan importantes como el sector salud y el sector de educación. Sí, bueno, yo creo que ha habido Eso fue en los protestas. teques. Sí, ha habido protestas en el sector de educación, ha habido protestas por los servicios públicos. Desde el lunes estuvo trancadas varias vías, tanto en la zona de Las Mallas como en el Paraíso, por temas de inseguridad, por temas de servicios públicos como el agua. Y bueno, esa protesta en Miranda también por el tema de educación. Creo que de verdad, el país está como cogiendo calor al margen de lo que viene, que es un proceso de elecciones. Gobernador Capriles, cumplen los educadores que bastante votos le dieron en el estado Miranda y no lo decepcionen y cúmplenle sus cláusulas del contrato colectivo. Es importantísimo de que no quede mal ante ese gremio que está en todo el país. Bueno, María, se nos está acabando el tiempo. Así es, el tiempo en televisión es inclemente, hay muchas cosas que decir, pero bueno, creo que por el día de hoy ya dejamos bastante de tinta en Y el jueves que viene, los Diablos de Yare, Corpus Christi.
Bueno, nos despedimos, que Dios nos bendiga, pues que le dé mucha salud y será hasta el próximo jueves.